Descubrí la traición más dolorosa de mi vida y ahora estoy dispuesta a hacerlos pagar. Este es solo el comienzo del fin para ellos. Valentina estaba en su oficina, rodeada de documentos y pantallas que parpadeaban con cifras y gráficos. Su día había transcurrido con la habitual rutina, pero una sensación de inquietud se había instalado en su pecho desde la mañana. Decidió regresar a casa más temprano de lo habitual, sintiendo que algo estaba fuera de lugar. Al llegar a casa, Javier no estaba, como era común últimamente. Se excusaba con reuniones de negocios y compromisos que se extendían hasta altas horas de la noche. Valentina, sin embargo, nunca había sospechado de nada, hasta ahora. Mientras caminaba por el pasillo, notó que la laptop de Javier estaba encendida sobre la mesa del comedor. Un correo electrónico, sin leer, llamaba su atención. Su curiosidad la venció. Dudó por un momento, pero el impulso fue más fuerte. Abrió el correo y lo que leyó la dejó helada. Las palabras estaban ahí, claras, innegables. Javier había estado enviando mensajes a su mejor amiga, Laura, con un tono que no dejaba espacio para malinterpretaciones. Habían estado viéndose a escondidas, burlándose de ella, planeando futuros juntos mientras Valentina vivía en la ignorancia. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Valentina sintió que el mundo se le venía encima. Cerró la laptop con manos temblorosas, tratando de mantener la calma. Pero en su mente, solo una palabra resonaba: venganza. No podía dejar que esto pasara sin consecuencias. Javier y Laura pagarían por lo que habían hecho, y ella se aseguraría de que fuera caro. A la mañana siguiente, Valentina se presentó en su oficina como si nada hubiera pasado. Sus colegas la saludaron, sin notar el cambio en sus ojos. Ella sonreía, charlaba, se sumergía en su trabajo, pero por dentro, su mente estaba en constante ebullición, trazando planes, ideando formas de hacer pagar a Javier y Laura por su traición. Durante el almuerzo, revisó cuidadosamente sus opciones. Sabía que un simple divorcio no sería suficiente. No, ella quería destruirlos, destrozer to do lo que valoraban, igual que ellos habían destrozado su confianza. Javier era un hombre meticuloso en los negocios, pero descuidado en lo personal. Valentina podría aprovechar ese descuido. Laura, por otro lado, tenía una reputación intachable en la sociedad, una reputación que Valentina estaba dispuesta a arruinar. Esa tarde, Valentina comenzó a investigar. Revisó documentos, buscó en archivos, rastreó los movimientos de Javier y Laura con la precisión de un cazador acechando a su presa. Cada pequeño detalle que descubría era un paso más hacia su objetivo. Se convenció de que no solo se trataba de venganza, era una cuestión de justicia. Habían jugado con ella, ahora era su turno de mover las piezas. El plan comenzó a formarse en su mente como un rompecabezas, cada pieza encajando perfectamente. Su vida se había convertido en un escenario, y ella era la directora que controlaba cada movimiento. Pero la máscara que mostraba al mundo debía mantenerse intacta. Nadie debía sospechar de su tormenta interna. Valentina era una experta en ocultar sus emociones, y en esta ocasión, esa habilidad sería su mejor aliada. Valentina no tardó en darse cuenta de que no podía llevar a cabo su plan sola. Necesitaba a alguien de confianza, alguien que entendiera la magnitud de su dolor y la ayudara a ejecutar su venganza. Pensó en Marco, un colega de trabajo con quien había compartido varios casos importantes. Siempre había sentido que él tenía un interés especial en ella, algo que ahora podría utilizar a su favor. Durante una pausa para el café, Valentina se acercó a Marco en la cafetería del bufete. La conversación comenzó como de costumbre, hablando de trabajo, pero Valentina pronto dirigió el tema hacia asuntos más personales. De manera sutil, le dejó entrever que algo en su vida personal había cambiado, sin revelar demasiado. Marco, intrigado y preocupado, la invitó a cenar esa noche. En el restaurante, con luces tenues y un ambiente relajado, Valentina se sintió segura para abrirse. Con una copa de vino en la mano, le confesó a Marco lo que había descubierto sobre Javier y Laura. La expresión de Marco cambió de preocupación a indignación. Compartió con ella que también había sido traicionado en el pasado, aunque no tan brutalmente. Este momento de vulnerabilidad mutua los unió, y Valentina decidió confiar en él. Al final de la cena, Marco ofreció su ayuda sin dudarlo. Sabía lo importante que era para Valentina mantener las apariencias, y se comprometió a ayudarla a planear cada detalle de su venganza. Valentina, aunque agradecida, mantenía una pequeña reserva. Sabía que, en el juego de la venganza, no podía confiar completamente en nadie, ni siquiera en Marco. Con Marco a su lado,
Valentina comenzó a poner en marcha la primera fase de su plan. Durante las semanas siguientes, utilizaron sus conocimientos legales para estudiar minuciosamente los negocios de Javier. Encontraron un punto débil en uno de sus contratos más importantes, una cláusula que, si era explotada, podría causar un daño significativo a sus finanzas. Valentina se encargó de hacer llegar discretamente la información a las personas adecuadas, asegurándose de que el golpe fuera certero y devastador. Pronto, los efectos comenzaron a manifestarse. Javier, acostumbrado a que todo saliera según lo planeado, se encontró enfrentando un problema financiero inesperado. Los inversionistas empezaron a desconfiar, y sus negocios, que antes parecían sólidos como una roca, comenzaron a tambalearse. Mientras observaba el caos que había desatado, Valentina sintió una mezcla de satisfacción y temor. Era consciente de que este era solo el primer paso, y que a medida que avanzara, las cosas se volverían más peligrosas. Pero también sabía que no podía detenerse. La traición que había sufrido merecía una respuesta, y ahora estaba más decidida que nunca a continuar. A pesar de su éxito inicial, Valentina mantenía su papel de esposa comprensiva e intachable. Javier, atrapado en sus propios problemas, no sospechaba nada. Mientras tanto, Valentina y Marco continuaban trabajando la siguiente fase del plan, conscientes de que cada movimiento debía ser calculado con precisión para evitar levantar sospechas. Con el primer golpe asestado, Valentina sentía que el camino hacia la justicia estaba más claro. Sin embargo, aún quedaban piezas por encajar en su complejo rompecabezas. Un día, mientras revisaba documentos confidenciales en la oficina, algo llamó su atención: una serie de correos electrónicos enviados desde la cuenta de Laura a un socio de negocios clave. La curiosidad la llevó a investigar más profundamente, y lo que descubrió fue alarmante. Laura había estado utilizando información privilegiada del bufete de Valentina para su propio beneficio. No solo eso, había manipulado casos y contratos para desviar fondos y favorecer a empresas con las que tenía conexiones personales. Esta revelación era una bomba de tiempo. Si salía a la luz, no solo destruiría la carrera de Laura, sino que también podría implicar a Valentina por su falta de supervisión, poniendo en peligro todo lo que había construido. La ira de Valentina se intensificó. Laura no solo la había traicionado en lo personal, sino que ahora su comportamiento también amenazaba su vida profesional. Esto no podía quedar impune. Sin embargo, sabía que no podía precipitarse. Necesitaba un plan que garantizara que Laura sería expuesta sin arrastrarla a ella en el proceso. Con esta nueva información, Valentina y Marco comenzaron a idear una estrategia que no solo destruiría la reputación de Laura, sino que la llevaría a enfrentar consecuencias legales. El riesgo era alto, pero Valentina estaba dispuesta a asumirlo. Su deseo de venganza había evolucionado. Ya no se trataba solo de Javier, ahora Laura era su objetivo principal, y Valentina no descansaría hasta verla caer. Con cada día que pasaba, la red que Valentina y Marco tejían alrededor de Laura se volvía más intrincada. Los dos trabajaban en estrecha colaboración, compartiendo ideas y ajustando el plan según las circunstancias. Valentina, sin embargo, no podía evitar sentir una creciente desconfianza hacia Marco. Había algo en su manera de actuar, en sus miradas furtivas y comentarios velados, que la inquietaba. Mientras tanto, Javier estaba cada vez más absorto en los problemas de sus negocios, sin darse cuenta de que su esposa se estaba convirtiendo en su peor enemiga. Valentina mantenía la apariencia de apoyo, consolándolo cuando llegaba a casa abatido, todo mientras urdía su venganza en la oscuridad. Valentina sabía que el siguiente paso debía ser decisivo. El plan que había ideado con Marco implicaba una jugada arriesgada. Expondrían a Laura en una reunión que ella creía privada, pero que en realidad sería transmitida en vivo a través de una plataforma en línea. Esto no solo revelaría sus crímenes, sino que también destruiría su reputación pública en un solo golpe. Pero había un riesgo que Valentina no podía ignorar. Marco empezaba a mostrar señales de que sus propios intereses podrían no estar alineados completamente con los de ella. Aunque hasta ahora había sido un aliado valioso, Valentina comprendió que necesitaba estar preparada para cualquier eventualidad. Si Marco la traicionaba, tendría que enfrentarlo también, y eso complicaría aún más su ya delicada situación. Con el plan en marcha y la fecha del enfrentamiento acercándose, Valentina sentía la presión aumentar. La trama se adensaba y el camino hacia la venganza era cada vez más peligroso, pero no había vuelta atrás. Lo único que la mantenía en pie era la certeza de que, al final, Laura y Javier pagarían por sus traiciones. El día de la confrontación llegó. Valentina estaba lista, más decidida que nunca a llevar a cabo su plan.
La reunión se había organizado como un encuentro privado entre Laura y un supuesto socio de negocios interesado en una nueva inversión. Todo había sido cuidadosamente orquestado para que Laura no sospechara nada. Laura llegó a la reunión con su habitual aire de superioridad, confiada en que estaba a punto de cerrar otro trato ventajoso. Valentina, observando desde una sala contigua junto a Marco, sentía su corazón latir con fuerza, pero no dejó que la emoción la traicionara. Sabía que solo tenía una oportunidad para ejecutar su venganza, y no podía permitirse el lujo de fallar. Mientras Laura exponía su propuesta, la transmisión en vivo comenzó. El mundo exterior, hasta ahora ajeno a las intrigas que se desarrollaban en las sombras, empezó a ver la verdadera cara de Laura. A medida que avanzaba la reunión, las preguntas del socio comenzaron a girar en torno a las irregularidades que Valentina había descubierto. Laura, sorprendida, trató de mantener la compostura, pero su nerviosismo era evidente. De repente, la revelación final llegó. El socio era en realidad un investigador privado contratado por Valentina. Con una frialdad calculada, expuso cada uno de los crímenes de Laura, presentando pruebas irrefutables. Laura, acorralada, intentó defenderse, pero sus palabras caían en saco roto. La reunión, que inicialmente parecía una simple negociación, se había convertido en su juicio público. Valentina, desde la sala contigua, observaba cómo la vida de Laura se desmoronaba en tiempo real. La sensación de justicia la llenaba, pero también un profundo vacío. Sabía que este era solo el comienzo del fin para Laura, pero aún quedaba Javier, y él sería el próximo en caer. Con Laura destruida, Valentina debía enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Aunque había logrado su objetivo, no podía ignorar el costo que había pagado para llegar hasta allí. Marco, que hasta ese momento había sido su aliado, comenzó a distanciarse. Él, que había compartido su sed de justicia, ahora veía en Valentina a alguien irreconocible, consumida por la venganza. Valentina intentó acercarse a él, pero las conversaciones que antes eran confidencias ahora eran frías y llenas de tensión. Marco no podía evitar sentir que había sido utilizado, y esa sensación de traición lo alejaba cada vez más. Valentina, por su parte, empezaba a darse cuenta de que, en su afán por destruir a Laura y Javier, había perdido algo aún más valioso: la confianza y el respeto de la única persona que podría haberle ofrecido una nueva oportunidad. En casa, Javier seguía lidiando con los problemas financieros que Valentina había desencadenado. Aún así, la caída de Laura había sido un golpe inesperado para él. Intentó encontrar respuestas, sospechando de todos menos de la persona que dormía a su lado. Valentina, consciente de que su relación estaba rota más allá de la reparación, mantenía la fachada solo por conveniencia, esperando el momento adecuado para dar el golpe final. Pero la victoria no sabía tan dulce como había imaginado. Valentina comenzaba a cuestionar si realmente había valido la pena. Había perdido a su mejor amiga, a su marido y ahora a Marco. Su venganza la había dejado sola, y aunque Laura y Javier habían recibido su castigo, Valentina se preguntaba si ella también había sido castigada en el proceso. Después de la caída de Laura y el colapso inminente de Javier, Valentina se encontraba en un momento de reflexión. Aunque su plan se había ejecutado a la perfección, las secuelas de sus acciones la habían dejado en un estado de soledad y vacío que nunca anticipó. Se dio cuenta de que, en su búsqueda de venganza, había sacrificado todo lo que alguna vez tuvo valor en su vida. Javier, ahora un hombre destrozado, finalmente se dio cuenta de que su mundo estaba derrumbándose. La empresa que alguna vez fue su orgullo y fuente de poder se encontraba al borde de la quiebra, y su reputación había quedado manchada irreparablemente. Desconocía que la fuente de su desgracia se encontraba en la misma persona que, durante años, había compartido su cama. Valentina, sin embargo, no sentía ni una pizca de compasión. Para ella, Javier había recibido lo que merecía. Con Laura fuera de escena y Javier al borde de la ruina, Valentina sabía que su trabajo estaba hecho. Pero al mirarse en el espejo, se dio cuenta de que la mujer que la devolvía la mirada era una extraña para ella misma. La justicia que había buscado se había cobrado un precio demasiado alto, y aunque había destruido a sus enemigos, también había destruido partes de sí misma en el proceso. Con Marco fuera de su vida, Valentina decidió que era momento de cerrar este capítulo oscuro y comenzar de nuevo. Sabía que sería un camino solitario, pero también sabía que, de alguna manera, tenía que encontrar la manera de reconciliarse con lo que había hecho. En lugar de buscar más venganza o justicia, optó por enfocarse en reconstruir su carrera, esta vez con una perspectiva renovada. Decidió dejar atrás la casa que compartía con Javier, mudándose a un nuevo apartamento en el centro de la ciudad. Era un espacio más pequeño, más sencillo,
pero representaba un nuevo comienzo. Mientras empaquetaba sus pertenencias, Valentina sintió una mezcla de alivio y tristeza. Estaba lista para dejar atrás el pasado, aunque sabía que las cicatrices de la venganza siempre estarían con ella. En su nuevo hogar, Valentina se sentó en su escritorio y comenzó a escribir una carta dirigida a nadie en particular, pero que contenía todas las lecciones que había aprendido. No estaba segura de si algún día la compartiría con alguien, pero sabía que era un paso necesario para poder seguir adelante. El precio de la venganza había sido alto, y aunque había logrado lo que se propuso, la vida le había enseñado que, a veces, el mayor enemigo puede ser uno mismo. Con esa reflexión, Valentina cerró la carta y la guardó en un cajón, sabiendo que, aunque su historia de venganza había llegado a su fin, su viaje hacia la redención apenas comenzaba. Te animamos a suscribirte al canal y hacer clic en Me gusta en el vídeo como muestra de apoyo a nuestro trabajo. Muchas gracias.